Muy buenos días, bella familia de Hialeah Spring y todos nuestros hermanos y amigos que sábado a sábado se dan cita con nosotros aquí para el Rincón del Repaso a la Lección, allí en las redes sociales. Es un placer para nosotros en esta mañana desearles un feliz sábado y un caluroso abrazo a toda esa gente hermosa que siempre nos acompaña. En esta mañana estamos con mi hermano y amigo Robinson Mejía, que nos acompaña a esta hora. Robinson, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy bien, Eilón, muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, con mi querido hermano Neilón, para juntos repasar un poco de lo que hemos estudiado durante la semana, esta lección tan importante para cada una de nuestras vidas. Amén, qué bueno. Pues sí, esta mañana todo es sabiduría. Estamos Amén. repasando la sabiduría, que es un regalo que nos da nuestro Señor, Padre y Dios. Y para continuar, vamos entonces a compartir, ¿verdad? El texto bíblico que tenemos para esta hora, donde vamos a estar siguiendo, ¿verdad? El rincón del repaso de la lección de esta mañana. Muy bien. Efesios 5 del 15 al 17. Efesios 5 del 15 al 17, que dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pues Amén. bien, seguimos entonces aquí y para dar validez a este repaso, voy a pedirle a mi hermano que nos acompañe en oración, que nos tenga una oración para que Dios pueda bendecir este momento. Seguro, seguro, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Amén. Cuán agradecidos estamos de ti, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por tu palabra, gracias por los consejos que tú nos das. Gracias porque tú nos instas, Señor, a andar en tu camino, a andar como Amén. sabios, a hacer tu voluntad, porque eso va a ser el beneficio para cada una de nuestras vidas. Amén. Pedimos que estés con nosotros en este estudio, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos aceptar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Es en Amén. el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, entonces con esto desde ya damos inicio a este repaso de la lección que está muy prometedor. Entonces, debemos ser, según Pablo, imitadores de Dios. Debemos seguir, ¿verdad? Ese ejemplo de Pablo, que siendo hombre, ¿verdad? Igual que nosotros, sin embargo, él imitó a Jesús. Se limitó a copiar al patrón. Y entonces, en Efesios, pues trata de compartir con nosotros esta parte para que así de esa manera pues nosotros podamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, porque necesitamos definitivamente, ¿verdad?, llegar hasta esa estatura, a compartir con Cristo Jesús. En Efesios 5, del 1 al 5, encontramos que no son nuestras acciones, sino la gracia de Dios la que debe acompañarnos. Y para esto entonces Pablo hace una exposición de lo que ni se nombra y por qué no entrarán al reino de Dios, y lo que no conviene y lo que conviene. Para eso entonces vamos a mirar, le voy a pedir a mi hermano que me lea por favor Efesios 5 del 1 al 5, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a leer la palabra de Dios aquí, Efesios 5, del 1 hasta el 5. Dice aquí en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios en olor agradable. Entonces los versículos del 3 en adelante dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy bien. Pablo entonces está mostrando pues que hay en lo que sería las partes que Dios no aprueba. Como vemos en el versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia, Dios no quiere nada de estas cosas. Estas cosas nos separan de Él. Si bien es cierto que somos salvos por gracia y que el cristiano, para el cristiano no existe la ley, tampoco es menos cierto que no existe la ley para que la transgreda, sino que no existe la ley porque ya tú no pecas. Tú vives a otra dimensión, ahora tú vives en Cristo, caminas como Cristo, andas como Cristo, piensas como Cristo, actúas como Cristo, y entonces por supuesto Cristo no tiene pecado. Si tú vives en Cristo y vives conectado con Cristo, es imposible que tú puedas pecar. El que practica el pecado, dice allá en primera de Juan, creo que el capítulo 4, si mal no recuerdo, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, pues Dios desaprueba lo que es la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Ahora, pero en el versículo 5 también encontramos que hay otro grupo de personas que no van a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque han sido fornicarios, han sido inmundos y han sido avaros y han sido idólatras. Todo este conjunto representa a aquellas personas que transgreden, por supuesto, la ley. Ahora, ¿qué es lo que realmente sí no debería y deberíamos divorciarlo de nuestra lengua, desarraigarlo de nuestro ser, porque nos daña, como está en el versículo, la parte A del versículo 4, las palabras deshonestas, ¿verdad? Las necedades, las truhanerías. A veces usamos palabras necias que buscan siempre entre el mundano de ser simpático, pero simpático malponiendo a alguien, burlándonos de alguien, haciéndole bullying, y entonces para nosotros ser los chéveres, ser los buenos, y eso no está bien. Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, no hagamos a otros lo que no nos gusta que nos haga a nosotros. Ahora, ¿pero qué es lo que sí nos conviene según el versículo 4, la parte final? Las acciones de gracia. Nosotros debemos en todo momento ser agradecidos y corresponder con todos los que nos rodean en ese amor que Dios nos ha dado. Amén. Debemos mirar a otro como mi hermano, como yo, darle todo lo que yo quisiera que me dieran a mí, debo de abrigar al otro con todo eso, y de esa manera pues voy a representar a Cristo, voy a poner a Cristo pues al frente, voy a mostrar su rostro. ¿Por qué? Porque en Gálatas 2:20 dice, nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros. Pero también en Isaías 53:6 dice, fue sacrificio sustituto, cargando nuestros pecados. Además, encontramos que en Éxodo 29 y 18 y 2 Corintios 2:15, así como también en Filipenses 4:18, pues armonizan con lo que fue un olor fragante, agradable a Dios, porque Cristo, ¿verdad?, fue esa ofrenda especial, esa ofrenda que pudo definitivamente sustituirnos a nosotros, poniendo la ley, engrandecer la ley para Dios, para de esa manera restituir el trono de Dios que había sido puesto en tela de juicio. Entonces en Cristo, ¿verdad?, se levantó toda aquella gloria de Dios que el hombre por el pecado la había tirado al suelo. Pero ahora en Cristo nosotros podemos seguir adelante dejando atrás, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Pablo, ¿verdad?, a los efesios, que debemos ya apartarnos de esas obras de oscuridad, de esas obras de tinieblas como la fornicación, la inmundicia, la avaricia, la fornicación, el ser avaros, las palabras deshonestas, las necedades, la truhanería. Eso ya no debe formar parte de nuestro vestido. Debemos vestirnos de boda, blanco, fino y resplandeciente, que ahora son las acciones justas de los santos, como bien dice en el libro de Apocalipsis. Pues muy bien, entonces ahora necesitamos, ¿verdad?, seguir buscando a Jesús, y para esto le voy a pedir a mi hermano Robinson que nos acompañe con esto. Efesios 5 del 6 al 10, andar como hijos de la luz.
No, y sabes, comentando un poquito anterior de lo que tú comentaste allí, el cristiano tiene que vivir un estilo de vida que sea una costumbre, que sea algo diario, que sea algo que se enraíce en su vida, porque si tú ves todas esas cosas que tú mencionaste, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, los chistes de doble sentido, las bromas, todo eso lo usa el mundo secular, el mundo que está allí afuera. Es algo como si fuera normal para ellos, pero él dice que nosotros, reconociendo lo que Cristo hizo en cada una de nuestras vidas, cómo se entregó voluntariamente, cómo fue nuestro sustituto, cómo ese sacrificio fue aceptado por Dios, por el Padre, y reconociendo todo eso, entonces nosotros tenemos no hacer las cosas que ellos hacen, sino andar de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que andar como hijos de la luz. ¿Quién es la luz? Dios es la luz. Amén. Jesucristo es la luz. Dice que la luz tú no lo puedes poner debajo de una mesa, ¿verdad que sí? Debajo de un armario. Esa luz que Dios te da tiene que levantarla, tiene que ponerla en un lugar alto para que la gente la vea, para que la gente sepa quién tú eres. Quién eres, el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Eres la persona que Dios ha escogido en este mundo para llevar su mensaje, la buena nueva de salvación para aquellos que no lo conocen. Y Amén. allí en el versículo 5, capítulo 5, versículo 6, dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Y cuando Pablo allí se refiere a palabras vanas, se refiere a que mucha gente va a querer venir a engañarnos y decirnos que todas esas cosas que la Biblia manda, que la Biblia nos restringe para no hacer, no son, debemos verdad, de buscarle el truquito para no hacerla, porque Dios hizo el sexo, Dios hizo las cosas de este mundo y nosotros no debemos llevarlo tan rígidamente, pero dice el Señor que no nos podemos engañar, porque estas son palabras vanas, son palabras de los fornicarios, de los impuros, de los avaros, que quieren entramparnos a cada uno de nosotros para que hagamos las cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Porque allí la Biblia nos manda a que no nos convienen las palabras deshonestas, ni las necedades, ni las truhanerías, que son los chistes de doble sentido, chistes sexuales y todas esas cosas. Al cristiano no le conviene nada de eso, porque somos diferentes, somos hijos de Dios, somos llamados a una vida que glorifique a nuestro Padre Celestial, porque Dios es nuestro Dios. Él quiere que cada uno de nosotros actúe de una manera diferente. Dice que el objetivo del creyente es dramáticamente diferente al de los gentiles, al de los que no conocen a Dios, ¿verdad que sí? No la complacencia propia, sino agradar a Dios. Ese debe ser el motivo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tratar de agradar a Dios. El creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Dice el Efesios 5:2, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Cristo nos amó, pero no solamente nos amó, sino que lo demostró. Él vino a esta tierra y vino para buscar a lo que se había perdido. Vino a una tierra de enemigos donde sabemos cómo lo trataron, lo torturaron, lo mataron, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. O sea que ese amor no fue un amor pasivo, fue un amor activo, un amor que lo trajo a buscarnos a cada uno de nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. O sea que las palabras vanas, las cosas que nos agradan, las cosas que no le agradan de Dios son cosas que nosotros debemos evitar todos los días. Sí. Otra de las cosas que sucedía es que él está condenando fuertemente también a la parte de el hijo de un hombre estaba en fornicación con su mujer. Una cosa terrible, y estos pues no estaban haciendo nada, y entonces Pablo condena esto y dice desde donde está que desde ya él lo coloca como un anatema y se lo da a Satanás en el cuerpo. Y uno que se espanta ahí, como que, pero el cuerpo dice, porque de esa manera podemos rescatar el espíritu. Y es que es cierto, a veces a nosotros nos da miedo, ¿verdad?
hacer justicia o llamar al error o al pecado como tal. Pero es que si nosotros no le dejamos ver a la persona que se equivocó, entonces esa persona va a pensar que está bien y no va a tener necesidad de arrepentirse y está perdido. Entonces cuando nosotros llamamos las cosas por su nombre y esa persona pues cae en disciplina o lamentablemente tiene que ser desfraternizada, esa persona va a entender que está fuera del camino de Dios y que entonces debe buscar sus caminos. Pues sí, porque esas cosas, dice Pablo, están bajo la ira de Dios. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios no es como la nuestra, que nosotros somos un volcán de explosión, una locura, no, Venganza. irracional, que no piensa, solamente llena de egoísmo, no. La ira de Dios es una respuesta justa contra el mal. Podemos verlo en Santiago 1.20, en Segunda de Crónicas 24.18 y Romanos 1.18. Es una justicia por amor, precisamente por salvar la buena coinonía, por salvar el buen culto, el que estemos todos, ¿verdad? En amor y en cordialidad, buscar siempre, pues, por estar todos unánimes. Entonces, para preservar eso, es necesario a veces aplicar justicia. También, sí. No, y que la ira de Dios ahí, como lo menciona la palabra de Dios, que lo menciona Pablo, viene ya después de muchas advertencias que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Dios no castiga a nadie sin que haya transgredido su voluntad, su ley, ¿verdad que sí? Y después de él haberle dado bastante oportunidad, bastante chance y bastantes muestras de lo que está haciendo es mal. O sea que la ira de Dios se compara de esa manera, solamente viene cuando ya usted ha pasado los límites, usted ha ido más allá de las cosas que él le ha dicho que no haga. Entonces, lamentablemente, tiene que venir la ira, tiene que venir la corrección, tiene que venir algo que le indique a usted que está haciendo mal y que tiene que cambiar su estilo de vida y ajustarse a las cosas que son correctas, a las cosas que son de la luz. Debemos andar como hijos de la luz, así como dice el título del día de hoy, ¿verdad que sí? Muy bien. La otra parte, en el día martes, el título dice, despierta tú que duermes. Pablo hace hincapié en que los que están dormidos son los que definitivamente están desenfocados, están en las tinieblas del pecado, están cómodos, están hechizados allí, el diablo los tiene bien arrulladitos allí, entonces esas personas pues se sienten cómodas, se sienten felices, ellos no sienten necesidad de que Cristo venga a cambiar nada. Tienen comodidades económicas, comodidades físicas, comodidades de salud, se sienten bien con familia, se sienten realizados, están estudiando, están progresando en el mundo y entonces esas personas pues están tranquilas y entonces están metidos en sus delitos y pecados, pero ellos no pueden ver esto. Efesios 5:11 al 14 nos relata un poco de esto. Robinson, compártenos allí. Efesios 5 del 11 al 14. Seguro, aquí lo tenemos, dice así la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Pues bien, sí, Pablo nos exhorta a no participar de las tinieblas, sino más bien reprobarlas. O sea, no es solamente, no, yo no me meto en eso, pero yo tampoco ni opino ni nada. No, nos mandan a reprobar. Es necesario que alertemos a la persona que está en un error. Contacto con amor, es necesario acercarnos a ella para restituirlo, para traerlo al amor de Dios y poder de esa manera pues brindarle la oportunidad de estar en una mejor patria. Dice, estas cosas son vergonzosas inclusive hablarlas. O sea, para Pablo dice, no solamente no debemos apoyarlas, sino que hasta hablar de esto es vergonzoso.
no debemos caer en esto porque nosotros somos luz. No debemos hacernos eco y repetir las cosas que ellos hacen. Por eso dice allí en Efesios 5:14 dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dice también Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 2, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pablo considera al dormido, al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas, como esa persona que está sumida en el fango, en la podredumbre, en lo cochino, en aquello corruptible. Y entonces nos dice, despiértate tú que duermes. ¿Cómo es posible? Tú eres hijo de luz. Levántate y resplandece para que seas irreprochable, dice Filipenses 2:15, para que seas irreprochable y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Cristo no te ha llamado para que te pongan debajo del almud, sino arriba para que tú ilumines. Tú no tienes luz propia, pero tú no eres nadie, pero Cristo es el patrón y estás llamado ¿a qué? A representarlo, a mostrar la luz de Dios. Amén. Y me gusta mucho ese versículo de Isaías 60, del 1 al 2 que tú mencionaste ahora, porque sabemos que este fue un mensaje que Dios le envió al pueblo de Israel, a su pueblo en aquel tiempo, porque el pueblo de Israel se había desviado del camino que tenían que andar, estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y es un mensaje para nosotros hoy también. Nosotros, el pueblo de Dios en cada tiempo, etapa de la historia, siempre tuvo un momento en que estaba durmiendo, estaba separado, estaba lejos de lo que Dios quería que hicieran como pueblo. Y siempre Dios tenía un llamado, ¿verdad?, específico, un llamado especial para que nosotros nos despertáramos, para que llegáramos a saber que no estábamos bien, estábamos como muertos, dormidos. Y Dios no quiere que tú duermas, porque el que duerme no sabe lo que está pasando. Y Dios quiere que nosotros estemos pendientes de todo lo que está ocurriendo, porque Él va a venir pronto y necesitamos dar ese mensaje a todo el mundo que perece. Amén, así mismo es. Pues bien, el segundo tópico encontramos el día miércoles, cómo conseguir las gangas. Y cuando hablamos de gangas, esto suena a oferta, suena a comercio, a mercadeo. ¿Qué opinas allí, Robinson? Cuéntanos un poco acerca de esas gangas. Así mismo es. Me gustaría compartir la lectura de ese día, ¿verdad? Efesios 5, del 5 al 17. Del 15 al 17. Del 15 al 17, perdón, que está incluido también ahí el versículo de memoria. Dice, andáis pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vivimos, como dice la Biblia, como dice Pablo allí, ¿verdad? En Efesios 5, en tiempos difíciles, tiempos malos, que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos, que pronto va a terminar por todas las señales, por todas las cosas que hemos visto. Y nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos conocido esta luz maravillosa, que hemos conocido el mensaje de salvación, debemos aprovechar el tiempo. Y el tiempo lo aprovechamos no para nosotros, ¿verdad que sí? La lección nos habla de que nosotros aprovechamos el tiempo dejándole a saber a los demás que vivimos un tiempo peligroso, que vivimos un tiempo malo, un tiempo del final, que tenemos que advertirlo, que tenemos que aprovechar esas gangas. Cuando usted va al mercado, ¿verdad que si usted siempre busca el mejor precio en todo lo que va a comprar, lo que le cueste menos, donde aquí, donde allá, ¿verdad que sí? Y cuando usted encuentra esa ganga, ese buen precio, ¿qué hace? Lo aprovecha, lo coge, ¿verdad? Enseguida lo aprovecha. Así nosotros, Jesucristo nos ha... Y echa mano a la oportunidad antes que se acabe, de una vez, porque para mañana no hay. Aunque a veces hay muchas ofertas engañosas, pero las de Dios no son así. Sí, son oportunidades y hay su tiempo, porque viene el tiempo de gracia que se va a terminar y ahí ya no habrá oportunidad de oferta, las gangas se van a terminar. Pues sí, aquí hay dos palabras que usa Pablo y es la palabra esagorazo, que significa aprovechar las gangas, aprovechar la oportunidad, aprovechar el negocio, ¿verdad? Y lo combina con la palabra kairos, que es
el tiempo, o sea, el momento oportuno para poder hacer algo, en este caso de aprovechar el mercadeo, aprovechar la ganga, aprovechar la oferta que está haciendo Dios y que no nos cuesta nada, es de balde. Imagínate qué bueno es comprar de gratis, ¿no? Entonces ojalá así nos hiciera. Y entonces hace énfasis en el versículo 5 con no andéis como necios, andad como sabios. Amén. Y en el versículo 17, no seáis insensatos, entended la voluntad del Señor. En el versículo 17. Ahora, esto cuando habla de la insensata, a mí me trae a la memoria el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo del 10 al 12, la experiencia de las vírgenes insensatas o fatuas. Dice, pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y cuando regresaron las insensatas, ¿qué pasó? Donde estaba el novio les dijo, no os conozco. Qué terrible. ¿Ah? A veces pasamos tanto tiempo vendidos en este mundo, atrapados en las modas, atrapados en las costumbres, en los hábitos, que perdemos de vista a Cristo. No hacemos intimidad con Dios y por eso cuando venga nos va a decir yo no te conozco. Sin ir tan lejos, los sábados es terrible. Los sábados, lejos de ser un día de nosotros reunirnos para hablar de la palabra, se ha vuelto en el momento donde nos desbocamos. Todo lo que queríamos conversar la semana, hablamos del negocio, si estamos acá hablamos de inmigración, cómo van los documentos, cómo va el carro que salí, si el carro se dañó o no se dañó, si me está yendo bien con el perrito, con mi hijo, mira lo que me pasó con mi mamá, que el otro está enfermo, que no. O sea, se nos va todo el sábado en contar de todo y estamos locos porque se acabe, porque tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro, y entonces el sábado se perdió. Sí, es mentira, nos llamamos, no, yo soy adventista del séptimo día, pero ¿cuál séptimo día si el séptimo día no lo compartimos ya? Nos hemos divorciado totalmente del sábado. Entonces dice la palabra en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que estar despiertos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es necesario que aprovechemos la oportunidad, aprovechemos la oferta, aprovechemos la ganga, porque Cristo ya está llegando. Sí, no hay tiempo que perder. Ahora, debemos alabar ¿en qué? En el Espíritu. Y para esto entonces, en Efesios 5, 18 al 20, cuéntanos, Robinson. Dice allí, la verdad, que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia entre los que son del mundo y los que son de la iglesia? ¿Verdad que sí? Los que siguen al Señor. El mundo con el vino, con el ron, con las bebidas embriagantes, es algo que es para ellos tan normal, tan bueno que lo buscan, ¿verdad que sí? Y sin embargo, después que pasa el efecto de eso, ¿qué pasa? Es peor todavía, porque a lo mejor se refugian en eso, ahogando una pena, ahogando un problema, algo que le ha pasado. Y qué diferencia nosotros cuando en vez de embriagarnos buscamos al Señor a través de los signos, de los cantos que aprendemos, la comunión con los demás hermanos, ¿verdad que sí? Qué lindo es eso. Sí, Señor. Definitivamente. Bueno, el tiempo se nos terminó, se nos agotó allá. Sí, Pablo ahora entonces culmina diciendo, en la mente no debe haber vino, debe estar el Espíritu Santo. Amén. Y con esto pues entonces nos hemos paseado por todo esto hermoso, debemos imitar a Dios, debemos buscar las acciones de gracia, debemos andar como hijos de la luz y además de esto necesitamos caminar en la luz, necesitamos practicarla, debemos despertar y no seguir durmiendo porque Cristo está llegando, está a las puertas y debemos aprovechar la oferta. Debemos seguir a Cristo alumbrando por todos lados donde estemos y de esta manera alabándolo en el Espíritu, no con vino, no borracho, sino bien despierto porque Cristo ya está llegando. Pues se nos acabó el tiempo, mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Robinson, por estar con nosotros. Fue un placer y bueno, que Dios nos guarde. Amén. Chao, amén. Bendiciones.